Bien, queremos saludar a todos nuestros hermanos que estarán viendo este video y esta predicación, y por supuesto a los hermanos de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Un saludo, un cariñoso saludo para ellos. También saludarles de parte de mi esposa, de mis hijas, especialmente Mical, que me pide que les salude encarecidamente. Hoy día estaremos terminando la sección que hemos estado predicando ya por varios domingos, las 5 solas. Y hoy vamos a terminar con solo fe o solo fide, que es otra de las 5 solas que también formaron parte del movimiento de la Reforma. Así que quiero leer el pasaje que voy a estar ocupando en este día y quiero llevarlos a Romanos 1, capítulo 17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Quiero invitarles por un momento a orar delante de la presencia del Señor. Padre, queremos agradecerle por este amor, el cual, Señor, usted ha demostrado por medio de su Hijo al enviarle a la cruz del Calvario. Gracias por amarnos desde antes, Señor, de que el mundo fuese formado. Como dice Jeremías, con amor eterno nos has amado, y por redimirnos, Señor, de nuestros pecados. Te doy gracias por esa obra gloriosa que hiciste por nosotros, por encontrarnos, Señor, estando perdidos en nuestros delitos y pecados. Permite, Señor, que esta palabra que hemos de compartir, esta sola, Señor, y esta sección de 5 solas que hemos estado compartiendo, Señor, y que formaron, Señor, lo que es el movimiento de la Reforma hace más de 500 años, pueda bendecir la vida de mis hermanos. Oro por eso en esta hora, y oro para que tu gracia esté sobre mi vida, para poder también hablar de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero hablar de solo fe en este día, y decir primeramente que, bueno, al igual que solo escritura, solo fe también formó parte del corazón del movimiento de la Reforma. Solo fe es una doctrina fácil de ver porque en realidad hay multitudes de pasajes en la Escritura que nos hablan que la salvación es solo por fe. De hecho, hay un pasaje el cual quiero citar, que es Efesios 2, 8, 9, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y donde dice que esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, es solo por medio de la fe. Para Martín Lutero, uno de los primeros reformadores, la enseñanza de la justicia o de la justificación por la fe, él decía que este principio era sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Si la doctrina de la justificación por la fe se pierde, en realidad se pierde toda la doctrina. Eso es muy importante de decirlo. Dijimos que esta doctrina representa el corazón de la fe cristiana. Para Lutero y para Calvino y los demás reformadores, y también para nosotros, esta doctrina determina cómo el ser humano ya sea es salvo o es condenado, que es muy importante de entenderlo. Para entender mejor la doctrina de la fe, vamos a ver de ahí algunos detalles de la vida de Martín Lutero, pero es importante decir que solo fe es es la columna vertebral, podríamos decir, de la fe cristiana. Y es una de las doctrinas de la cual la Iglesia católica, que la hemos mencionado y también la mencionamos al principio en Solo Escritura, esta es una enseñanza que la Iglesia católica no cree, ¿ya? Bueno, hasta el día de hoy ellos entienden
y enseñan que la salvación se obtiene por un sinergismo. ¿Qué es un sinergismo? Es el resultado de dos o más cosas. O sea, ellos creían, como lo expliqué en otro sermón, la gracia de Dios, la fe puesta en Dios, más las obras que el hombre realiza. Entonces, ahí está la palabra sinergismo, de dos o más cosas. Eso es lo que la Iglesia Católica cree en el día de hoy. De hecho, tristemente lo digo, hay muchas iglesias evangélicas que esta es su creencia. O sea, creen en Dios, creen que es solo por gracia, creen que es solo por fe, pero también creen que es por las obras del hombre o por lo que el hombre puede hacer mientras esté sobre esta tierra. Es triste decirlo. Ahora, esta doctrina, solo fe es la que da inicio al movimiento de la Reforma. Mire, es curioso porque Lutero, quien defendió esta doctrina con su vida o con su propia vida, él no comenzó creyendo, o sea, él no comenzó su vida cristiana. Cuando digo su vida cristiana, él no comenzó su vida cristiana creyendo de la misma manera. Pero al final él termina poniendo su vida, y son las palabras que leí en Solo Escritura. O sea, cuando él dice que él no haría nada que la Escritura no le dijera o que no estuviera explícito en las Escrituras. Esas son sus palabras, que lo dije al comienzo. Entonces, esta doctrina que no creía, cuando él comienza su vida cristiana, él estuvo dispuesto a dar su vida al final estuvo dispuesto a dar su vida por esta enseñanza. ¿Por qué? Porque lo dije, era la columna vertebral de lo que era la Reforma, formaba parte del corazón de este movimiento, era la columna vertebral, era, como lo dije, donde la iglesia de Dios se levanta o se cae. Si la iglesia cristiana no creyera en esta doctrina, que es la justificación por la fe, entonces se desmorona toda la enseñanza cristiana. Por eso es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos analizar nuestra vida, podamos analizar en qué creemos para verdaderamente entrar al cielo. La verdad que, como dije, la vida de Martín Lutero, o en su vida, él vivió atormentado por sus pecados. Él tenía miedo, él tenía temor, pensando en la posible condenación. O sea, él no podía dormir tranquilo pensando en la justicia perfecta de Dios, la cual de ninguna manera él podía llenar o satisfacer. O sea, Martín Lutero, su vida fue una vida que él vivió atormentada. Y es lo que le sucede un día cuando él va de regreso a su hogar, y es lo que cuenta la historia de Martín Lutero. Él es atrapado por una tormenta donde un rayo que cae cerca de él lo hace caer de su caballo. Y yo quiero explicar esto. Antiguamente la gente creía que cuando llovía y caían estos rayos era la ira de Dios que estaba sobre ellos. Y es en esa ocasión cuando Martín Lutero, al ver caer este rayo cerca de él, en realidad, y hacerlo caer de su caballo, es cuando él clama y él dice que se haría un monje en medio de esa tormenta, en medio de ese miedo que le embargó. Entonces él exclama, y es lo que dice la historia: Santa Ana, ayúdame. Y él dice: me haré un monje. Y 2 o 3 días después, él entra al monasterio de los agustinos. Eso es lo que pasa un poco con la vida de Martín Lutero. Y una vez ahí dentro, ya retirado de lo que era el mundo y las tentaciones, ahora Lutero llega a pensar, porque como lo dije, Lutero vivía pensando en la condenación de su alma, vivía pensando en que Dios estaba airado con el pecado, y de hecho él no encontraba paz para su alma. Ahora, cuando él vive esa experiencia de ese rayo, es lo que lo lleva a tomar la decisión de entrar al monasterio. Ahora, aunque quiero decir, Lutero vivía una vida monástica bastante santa a los ojos de los hombres, porque verdaderamente él supo castigar su cuerpo casi desnudo,
haciendo largos ayunos, castigando su cuerpo en el frío invierno, como lo dije, casi desnudo. Pero nada de eso lo hizo encontrar la paz que él, aleluya, necesitaba para su alma. Supo castigar su cuerpo. Se dice en los libros que él se confesaba 2 o 3 horas y luego volvía al sacerdote para seguir confesando sus pecados. Entonces Lutero no podía encontrar o no podía llenar ese vacío que llevaba dentro de su corazón y esa preocupación que no lo dejaba dormir pensando en la ira de Dios sobre él. Ahora, ya estando retirado del mundo, y esto quiero enfatizarlo muy, muy fuertemente, estando retirado del mundo y de las tentaciones, habiendo entrado al monasterio, recuerde que al caer ese rayo sobre él, él ya llevaba antes una vida en la cual era atormentado, no encontrando la paz, ni encontrando el poder satisfacer a Dios en realidad mediante su vida. Bueno, él decide entrar al monasterio, a ver si allí, a través de ser un monje, él podría encontrar esa paz. Pero, como lo dije, siendo un monje muy santo, podríamos decirlo así, una vida santa ante los ojos de los hombres, Martín Lutero se da cuenta de algo, que estando apartado del mundo y de las tentaciones, Martín Lutero llega a entender que el peor enemigo del hombre no estaba afuera, que el peor enemigo del hombre era el corazón del hombre, estaba dentro de nosotros mismos. Es por eso que él, alejado del mundo y de las tentaciones, él seguía atormentado. Después de confesarse una y otra vez, él veía que su pecado seguía ahí. Él entendió que su pecado no radicaba fuera del monasterio, sino que él entendió que su pecado radicaba en su corazón. Y eso es lo que muchos cristianos no han entendido. Muchos creyentes no logran comprender que el problema del hombre no radica fuera del hombre, sino que radica en el corazón del hombre. El problema del hombre es el corazón del hombre. Y es lo que dice Santiago, de dónde provienen ¿cierto? Nuestras contiendas, nuestras rivalidades, nuestras envidias. No es de vosotros mismos. Entonces, Martín Lutero llegó a entender eso, que su problema estaba dentro de su corazón. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. La lucha del creyente, la lucha del cristiano, aunque muchos hoy siguen peleando con Satanás y aludiendo a él muchas de las enfermedades que el cristiano vive, tenemos que entender que no todas las enfermedades son demonios y que la lucha que nosotros tenemos no es con Satanás, porque no podríamos luchar con él. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ciertamente tenemos una lucha con el mundo, pero nuestra mayor lucha que el hombre enfrenta es su propio corazón. Es ahí dentro, esa es la batalla que nosotros damos a diario, es con nuestro corazón. De ahí proviene el mal. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Así que ya no culpemos a Satanás por nuestro pecado, no culpemos a alguien por nuestro pecado, sino miremos dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que Martín Lutero. Ahora, en el año 1510, Lutero es escogido por la orden sacerdotal para viajar a Roma por algunos asuntos eclesiásticos. Ahora, para Martín Lutero, él siempre había pensado que Roma sería como la Jerusalén celestial. Eso es lo que había pensado aquí en la tierra. Pero cuando él viaja a Roma, se da cuenta de la corrupción que hay en el clero. Y al regresar de ese viaje tan decepcionado, porque en verdad decepcionó a Lutero al ver la corrupción que había allí, Lutero comienza a escribir o a enseñar acerca del libro de Romanos, Gálatas y Hebreos, desde 1515 al 1518. Ahora, años antes él había estado enseñando sobre el libro de los Salmos, 1513, 1515. Ahora, 2 años o 3 años antes, lo que más atormentaba a Lutero era
que a pesar de ser un monje impecable, como lo decía, que no encontraba paz para su alma, lo cual lo llevaba a confesarse constantemente, Lutero dice que este periodo de su vida fue un periodo de gran desesperación. Y él dijo haber perdido contacto con el Cristo Salvador y el Consolador de su vida, que él se había convertido en el carcelero y el torturador de su alma. Y esto llegó llegó a atormentarlo tanto que cuando alguien le preguntó si él amaba a Dios, él dice: amar a Dios, verdaderamente yo a veces lo odio. Martín Lutero llegó a sentir lo que para muchos hoy, o que lo que muchos no logramos entender o no hemos logrado sentir en nuestra vida. Hasta que finalmente, estudiando el libro de Romanos, como dije, Lutero entendió esta frase que nosotros hemos compartido, este texto, Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y en 1516, cuando él enseñaba este libro de Romanos, Lutero llega a comprender la esencia de lo que es el Evangelio, el mensaje de la buena nueva. Lutero llegó a comprender lo que el Señor ya había revelado, lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y ese es el texto, o ese es el momento en que él recibe el entendimiento de llegar a experimentar un nuevo nacimiento. Es lo mismo que Jesús le habla a Nicodemo, otro maestro de teología, el cual no había podido entender, un profesor, un maestro, cuando Jesús le dice que le era necesario nacer de nuevo, y él dice: ¿cómo voy a poder entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Nicodemo, siendo maestro de la ley, no podía lograr entender lo que Jesús le estaba hablando, que le era necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. No importa tener un conocimiento de las Escrituras. De hecho, Martín Lutero era llegó a ser un gran teólogo enseñando el libro de los Salmos, pero él no había logrado entender que la salvación del hombre, aleluya, descansaba solamente en Cristo Jesús, y que solo podíamos lograr esa santidad, esa justicia de Dios solo creyendo en Él. Es lo que Nicodemo no pudo entender, el que no naciese de nuevo, el que no naciese de agua o de espíritu. Y quiero explicar esto porque muchos que me están viendo creen que las palabras que Jesús le dice a la mujer samaritana, que él buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, muchos lo llevan a manifestaciones, a revelaciones. Pero Jesús está diciendo allí claramente que el que no ha nacido del Espíritu Santo, o sea, que el que no ha sido regenerado y cambiado por la obra del Espíritu Santo, por más que adore a Dios, no puede esa alabanza llegar delante de Dios. O en otras palabras, Dios jamás recibirá una adoración de alguien que no es engendrado en el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Tu conocimiento, Nicodemo, no te sirve. Tú necesitas nacer del Espíritu Santo. Y es lo que Martín Lutero llega a entender, llega a comprender, que llegó a satisfacer que el justo por la fe vivirá. O sea, que el hombre podía ser, aleluya, salvo o ser justificado delante de Dios solo creyendo en Él, solo por medio de la fe, que es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Quiero leer textualmente las palabras que él dice. Meditando de día y de noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios. O sea, él dice que aquí él logra entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente.
Nadie vino a revelárselo, nadie vino a predicárselo, no vino un hombre, fue la Escritura la que le reveló que él podía ser justificado o ser hallado santo delante de Dios solo creyendo por medio de la fe. O sea que la justicia y la ira de Dios que estaba sobre él, solo creyendo en Cristo Jesús, en su obra, que luego lo explico al final, que tampoco es una simple confesión. Él podía estar en paz con Dios. Por eso es importante entender esto, porque la salvación hoy ha sido muy mal entendida. Cuando tú le preguntas a alguien, lo he mencionado en otros sermones, cuando tú le preguntas a alguien si piensa ir al cielo, aquellas personas responden que sí, porque no han hecho algo tan grave o tan malo como para ser echado al infierno. Y ellos nombran ciertos pecados que no han cometido. Ellos dicen, no soy el más santo, pero tampoco soy el más pecador. Y ellos creen que al final, porque no han cometido pecados tan terribles para la sociedad o para ellos mismos, que al final será como cuando un profesor evalúa a los alumnos de una nota a otra. Así lo hará Dios cuando ellos lleguen delante de la presencia de Dios. Creen que entrarán al cielo porque sus obras no son tan malas como las de los demás. No sé si te das cuenta que a veces nos justificamos, pero ¿cómo ese? O ese es peor que yo, ese es más malo que yo. Entonces siempre creemos que podremos entrar al cielo, que el hombre puede entrar al cielo. Había alguien que decía que él no sabía cómo lucía el corazón de un hombre malo, pero sí sabía cómo lucía el corazón de un hombre bueno. Y él decía, el corazón de un hombre bueno luce como un corazón sumamente malvado. Para que puedas entender cómo lucirá el corazón de un hombre pecador. Si el corazón de un hombre bueno lucía sumamente malvado. O sea, en otras palabras, yo no puedo entrar al cielo contando con mis propias obras. Porque como lo he explicado en otros sermones de estas 5 solas, no podemos ir delante de Dios con nuestras obras que están todas teñidas por el pecado. Lamentablemente hoy creemos que nuestra salvación descansa en nuestras obras. ¿Por qué? Porque no vemos lo malvado de nuestro corazón. No vemos el interior de nuestro corazón. Porque nuestra conciencia no nos permite verlo o lo permite ver de otra manera. Y creemos que no somos tan malos, que no hemos cometido actos tan graves como para que Dios no nos deje entrar. Pero si nosotros sintiéramos la convicción de lo que realmente es el pecado para Dios, vemos la cruz de Cristo, el dolor físico, emocional y espiritual. Cuando nosotros vemos eso, nos ayuda a entender lo horrendo del pecado. Si nosotros viéramos nuestro pecado separado de la cruz, nos volveríamos locos si viéramos nuestro pecado separado de la cruz. Y lo único que optaríamos sería por el suicidio, que sería la única manera lógica de escape. Si Dios no nos revela el pecado por lo que es, y en ese momento no nos lleva al arrepentimiento y muestra su justicia perfecta, perderíamos la razón bajo el peso de la condenación y sin esperanza de salvación. Por eso la cruz es la única solución para el hombre pecador. Cristo es la respuesta. Cuando Dios le da la ley al pueblo, o cuando Dios nos dio la ley al ser humano, Él no nos la dio pensando en que nosotros podríamos cumplir la ley, sino que Él quería mostrarnos lo pecador que somos y que necesitamos a un Redentor, y en sí mostrarnos la santidad de Dios, la rectitud de Dios. Es por eso que la salvación es solo por fe. O solo fide, como he dicho al comienzo. Y quiero llevarte a analizar algunos pasajes de Romanos que voy a estar analizando para seguir en Romanos 3:20, para que tú puedas leerlo en tu Biblia. Romanos 3:20. Vamos a analizar algunos pasajes del versículo 20 en adelante.
Y quiero que podamos leer este pasaje para poder entender que la salvación es solo por fe o solamente por la fe, solo fide, como dije. Y mira lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, si tú tienes tu Biblia, lee lo que es importante, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y mira lo que agrega, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay dos cosas que Pablo, quien escribió esta carta, y que para muchos estos pasajes que yo estoy leyendo son el centro del libro de Romanos. Lo primero que Pablo aquí enseña y nos presenta, que por medio de las obras es imposible ser justificado. Y lo vuelvo a leer, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y vuelvo a decir, o sea, Dios quiso mostrarnos a través de la ley el conocimiento de nuestro pecado. Lo único que la ley puede hacer es mostrarnos el carácter o revelarnos el carácter de Dios. Porque eso es lo que la ley representa. Y al hacerme esa revelación puede ver mi pecado. Es por eso que yo decía el domingo pasado que cuando Isaías, que era el hombre que podríamos decir que se consideraba más recto en los días o en sus días, cuando él dice, siendo yo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando él se encuentra con la santidad de Dios, se da cuenta que él es un hombre de labios inmundos, un hombre pecador. Nadie que se haya encontrado con Dios podrá ver verdaderamente su condición de vida. Si tú no te has encontrado con Dios, jamás podrás ver el pecado que hay en ti. Te creerás santo, te creerás justo, creerás que tus obras son buenas, creerás que lo que estás haciendo está bien. Pero cuando tú te encuentras con Dios, es como siempre lo explico, cuando yo veo un color blanco lejos, lo encuentro muy blanco, pero a medida que me acerco a Él, comienzo a ver que hay muchas manchas que están allí, que no logro ver de lejos. Así es cuando yo me acerco a Dios. Yo me acerco a Dios y logro ver mi pecado, logro ver mi maldad. Y eso es lo que dice este pasaje. Que nadie puede ser salvo por las obras de la ley, lo dice Romanos 3:20, sino que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, cuando yo me acerqué, pude ver por medio de la ley, como dije, me reveló el carácter de Dios. Y me mostró el contraste que hay entre Dios y el hombre. Lo que soy y lo que hago. Que Dios es santo, que Dios es justo y que yo soy pecador. Ahora, el versículo 21, Pablo sigue leyendo y es importante porque Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Y aquí hay una palabra en el versículo 21 que estoy leyendo de Romanos 3:20. Pablo dice, pero ahora. Y esa palabra, pero ahora, Pablo está explicando allí que Cristo, antes de venir a cada uno de nosotros o revelárselo a nosotros por la misericordia de Dios, nosotros teníamos la ira de Dios que pesaba sobre cada uno de nosotros. Y lo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, o la ira de un Dios que odia el pecado y que tiene dificultad en relacionarse con aquellas cosas marcadas con el pecado, como cada uno de nosotros. Dios está airado con el hombre. Y citaba el domingo anterior un pasaje de Salmos, que ahora no lo tengo, donde dice que Dios está airado con el pecador. Que es un tema que muchos y usan una frase, y sé que va a causar polémica, pero esa frase cliché que se usa dentro del mundo evangélico, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, es como cuando tú vas en tu vehículo y pasas un semáforo en rojo y luego te para un carabinero y tú dices, no, fue el auto que pasó.
queriendo decir que son las obras del hombre, que Dios ama o que Dios aborrece lo que el hombre hace, pero el hombre lo hace cuando es el hombre el que ejecuta las obras. No sé si me logras entender. Esa frase cliché, que es una frase mala, antibíblica, que Dios ama al pecador. O sea, podemos decir que Dios ama al pecador, pero aborrece lo que hace. Tenemos que entender que es el hombre que hace aquellas obras. O sea, es como el auto que pasa el semáforo rojo. No es el culpable el auto, sino el que lo maneja. Es lo mismo. Dios está irado con el hombre, con el pecador, porque Él es el que ejecuta las obras. Entonces, la ira o la justicia de un Dios que odia el pecado estaba sobre nosotros. Y esa es la primera mala noticia que yo quiero que tú entiendas esta tarde cuando escuches el sermón. Esa es la primera mala noticia. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Por eso Pablo dice más, pero ahora, antes de que nosotros o Cristo viniera a nosotros, teníamos esa ira. Ahora, segunda mala noticia, esa ira o esa justicia de Dios nos condenaba a ir al infierno. O sea, si Dios no interviniera, no había posibilidad de salir de allí. Y quiero decir que esta condenación reina sobre el hombre desde el momento que nace, desde el momento de su nacimiento. Y hay dos pasajes, Salmo 51:5, donde dice que en maldad fui formado, y luego añade Salmo 58:3, que en realidad no lo tengo acá, pero tú lo puedes leer en tu Biblia. Ahora, esa es la segunda mala noticia. Ahora, para Lutero, esa idea de permanecer bajo condenación lo atemorizaba grandemente, porque él sabía que era imposible vivir una vida a la perfección. O vivir una vida perfecta. Sabía que esa vida no le permitiría entrar a la presencia de Dios. Por eso, finalmente Lutero entiende que la única manera de tener un carácter perfecto o moral para entrar a la presencia de Dios era por medio de la obra de santificación que Cristo hace en el hombre. Solamente esa obra que viene de parte de Dios, o sea, recibiendo la rectitud moral que proviene de Cristo, que Él la otorga solo por la fe puesta en Cristo. Solo yo al creer en Él puedo obtener esa santidad, esa rectitud moral y ser presentado delante del Padre justo. Y lo voy a explicar al final, que ya estoy por llegar, que no es solamente pasar a un altar y decir soy salvo. Hay algunos puntos que debemos entender y que lo explico al final. Es por eso que Pablo decía, pero ahora, aparte de la ley, la justicia, la rectitud moral de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Y luego añade en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, la ley no me podía dar dicha justicia, porque la ley, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. La ley me mostraba el conocimiento. La ley no me puede dar esa justicia de presentarme santo, justo delante del Padre. Por eso es aparte de la ley, y es lo que trata de explicar Pablo. Aparte de la ley es que yo tengo la rectitud moral por medio de la fe en Jesucristo. Y de ahí la frase solo fide, o por fe solamente. No es por las obras de la ley, es por medio de la fe. En otras palabras, el día que Cristo muere en la cruz, nuestros pecados le fueron cargados a su cuenta o a su vida. Por eso Cristo sufrió un infierno en la cruz, un infierno de dolor, un infierno, escúchalo, de separación. Es por eso que Él dice esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese día que nosotros depositamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador, ese día su carácter, su santidad moral, o su santidad y su carácter moral perfecto es cargado a nuestra cuenta o a nuestra vida. En teología eso llamamos imputación. La palabra imputación viene del latín imputaré, que significa cargar a la cuenta de otro. Y eso es lo que Cristo hizo. Él cargó mi pecado, cargó mi culpa y la llevó allí a la cruz del Calvario.
y soportó la separación de su padre y todo lo hizo por amor a nosotros. Y hoy solo por la fe, solo creyendo en Cristo por medio de la gracia que hemos recibido como un don de Dios, podemos entrar a la presencia de Dios. Es por eso que, avanzando, es que por eso que cuando Abraham creyó en Génesis 15:6, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. La palabra justicia aquí hace alusión al carácter moral de Dios. Entonces lo que aquí Génesis está diciendo 15:6 es que Abraham creyó y le fue contado por el carácter moral. En otras palabras, la razón de la salvación de Abraham no fueron sus obras, y en lo más mínimo, sino su gran fe. O sea, en otras palabras, la fe que él deposita en Dios. Y esa fe lo hace que se considerara como si fuera justo, aunque él no lo era. No fueron sus obras, no fue su perfección, fue su fe en creer en Cristo o en creer en Dios, que es lo más correcto. Por eso la palabra en Génesis 15:6 traducida le fue contado. Cuando se traduce al griego, el vocablo es logizomai, que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. Fue la fe de Abraham depositada en Dios la que fue reconocida. Por eso hoy insistimos en que la salvación es solo por fe y que ha sido revelada en los primeros libros de la Biblia, el libro de Génesis. Ahora los judíos no creían esta verdad porque ellos estaban convencidos que era solo por medio de la circuncisión y al cumplir todas las obras el que el hombre podía ser salvo. Es por eso que se citan estas palabras, que Abraham le creyó a Dios, y la cita Pablo, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o por rectitud moral. Mira lo que dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Son las palabras que Pablo ocupa allí para hablarle a aquel pueblo. O sea, Abraham no se ganó con sus obras la aprobación de Dios, porque jamás hubiese podido. En cambio, Dios le otorga su rectitud moral a la cuenta o a la vida de Abraham, y al hacer esto Dios lo justifica solo por la fe. O sea, Dios declaró justo a Abraham solo por creer. Él era culpable, pero Dios lo declara justo por haber creído. Pero ahora, en la cruz ocurre lo opuesto, y es que Cristo, siendo inocente, fue declarado culpable. Entonces en la cruz Cristo fue tratado por el Padre como si Él hubiese vivido la vida del pecador, aunque Él no pecó. Para que nosotros los pecadores un día, como te ocurrió a ti, me ocurrió a mí, recibiéramos a Cristo solo por medio de la fe como Señor y Salvador de nuestra vida. En eso consiste la imputación de nuestro pecado a Cristo y de su santidad a la persona del pecador. Ahora, cuando yo recibo su santidad, estoy siendo justificado. Dios Padre me declara justo sin serlo por medio de la muerte de Cristo. Quiero terminar con el versículo 24. Ahora, siendo justificado gratuitamente, Romanos 3:24, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, somos justificados por gracia. Pero el instrumento de justificación es la fe puesta en Él. Ese es el medio de justificación. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, la salvación es un regalo. Por medio de la redención, de la obra de Cristo, somos justificados por gracia. Pero aquí el instrumento es la fe. Solo por la fe. Quiero, para que podamos completar este entendimiento, y quiero decirte que no es que después de un sermón para que tú puedas entender, porque alguien puede decir, o sea, yo solo creo y listo, y soy salvo. Pero quiero que entienda que, para finalizar, que no es después de un sermón que alguien pase y haga una profesión de fe, porque muchos la han hecho, pero no tienen esa posición de esa fe, o sea, aún no son salvos.
una oración repetida o hecha no te hará limpio de tus pecados. La fe que limpia al pecador necesita de 3 elementos, de acuerdo a los reformadores, y te los quiero leer para terminar. Primero, la noticia, o ellos le llaman la noticia. La fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. O sea, cuando yo creo en Cristo tengo que tener un completo conocimiento de la obra redentora de Cristo. O sea, la fe que salva no es una fe irracional o ilógica, y tampoco puede ser fe en la fe. Tiene que ser una fe que tenga el conocimiento de que lo que Cristo hizo por mí es lo primero. Lo segundo es ascensus, como ellos lo llamaban. La fe que salva cree a la verdad que ha sido entendida. Un ateo podría entender el evangelio, pero no creerlo. O sea, la fe que salva necesita creer la verdad que ha sido entendida, no solo creerla, no solo entenderla. Muchos la entienden, pero no han creído. Es de allí donde los reformadores llamaron ascenso, de donde viene la palabra asentir, que se refiere a afirmar o confirmar que he creído. Ahora, creer no es suficiente, porque los demonios también creen. Los demonios, por ejemplo, tienen noticia, conocimiento de Cristo, el Salvador, y ellos tienen ascenso. Y esto es, ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo, lo saben mejor que nosotros, pero eso dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Lo que ellos no tienen es, lo último, fiducia, confianza en Cristo. Y esa confianza los demonios no la han depositado en el Señor. Y esa fue la razón de su rebelión. Por eso, para ser salvos necesitamos confianza, fe. ¿En qué? En la santidad de Cristo imputada a nosotros. Es lo único. La solo fide que nos califica para entrar al reino de los cielos. Y no es la fe. La gente dice, yo soy un hombre de fe. Pero ellos creen en cualquier cosa. La fe puesta en cualquier cosa. Yo tengo fe en que me darán esto. Tengo fe. No, en la fe, la confianza tiene que estar puesta en Cristo. La fe que salva necesita creer la verdad que ha sido entendida. Confianza en Cristo, no como los demonios, que ellos creen, pero no han depositado su fe en Cristo. Es la única fe en Cristo en la que nos salva y nos califica para entrar al cielo. Y eso ocurre el día en que nos arrepentimos en nuestro corazón, que pedimos perdón por nuestros pecados, ¿basado en qué? En el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es lo que nos lleva a entregar nuestra vida y a vivir en santidad y a vivir para Dios una vida de rectitud, una vida de santidad delante de Él. Por último, todo lo anterior explicado está resumido en Efesios 2, 8, 9, donde señala que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por voluntad nuestra, es un don de Dios. Y escúchalo bien, no es por obra, no son tus obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, el carácter moral o santidad que permite entrar al cielo es algo que me ha sido otorgado, imputado por Cristo, después que mis pecados han sido perdonados por Él. El Evangelio, lo sabemos, son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, quien nos reconcilió con el Padre, siendo nosotros aún pecador. Por eso quiero decir que hemos sido justificados solamente por la fe. Ahora, poseer esa fe es una obra de gracia de parte de Dios. Poseer esa fe es una obra de gracia recibida de parte de Dios. Entiéndelo, por favor. Mientras mejor entiendo su gracia, más entiendo que todo cuanto poseo y todo cuanto he llegado a ser no es otra cosa que el fruto de esa gracia. Y eso es lo que tenemos que nosotros como creyentes lograr entender. Espero que hoy puedas entender que fue la fe, solamente por la fe. Pero no esa confesión que yo hago sin verdaderamente tener un conocimiento de quién es Cristo y poner mi confianza en la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero invitarte a orar para agradecer a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias. Agradecemos, Señor, por entender una vez más este pasaje. O entender, Señor,
esta, Señor, solo fe, solo fide, que fue una de las columnas, Señor, Padre mío, de la Reforma. Y que, Señor amado de la gloria, fue la columna vertebral, fue la que comenzó esta, Señor, Reforma protestante, Señor. Y que, como dijo Lutero, este principio era donde se levanta o se cae la iglesia, la justificación por la fe. Si no tenemos esta doctrina, entonces no tenemos nada de la doctrina del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para lograr entender tu palabra. Y la que hemos compartido hoy permite que llegue a muchas personas que necesitan tu palabra y que necesitan oír esta verdad para poder, Señor, descansar en ti, en tu gracia y en tu amor, Señor, y entender que no son sus obras. Porque cuántos creyentes luchan a diario, Señor, para tratar de hacer algo bueno o agradarte, no entendiendo que el verdadero creyente, Señor, hará obras, pero no para ser salvo, sino porque ya lo es. Padre, te agradezco, Señor. Pido que tu bendición sea sobre cada hermano y hermana, o amigo y amiga que verá, Señor, esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén.